Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy felices de que estén participando de este webinar organizado por Comunidad Feliz. Esta es una iniciativa que busca que todos podamos aprender un poco más sobre la ley de copropiedad. Es por eso que en esta iniciativa vamos a hablar sobre la nueva ley de copropiedad. El martes recién pasado, en la Cámara del Senado, se aprobó por unanimidad, 35 votos a favor, que se pueda realizar el cambio a la nueva ley de copropiedad. Quiere decir que se va a reemplazar la antigua ley 19.537. Para hablar con un poco más de entendimiento sobre este tema, hemos invitado a un abogado experto en desarrollo inmobiliario que nos va a poder hablar acerca de cómo esto ha ido cambiando a través del tiempo. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a Fermín Oyarzún. Por favor, Fermín, bienvenido. Estamos muy contentos de que estés aquí. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias por invitarme. Entonces, para contarles un poco cómo va a ser la estructura, nosotros hemos ido recibiendo diferentes preguntas de las comunidades, de administradores, y hemos diseñado un orden acerca de diferentes inquietudes, y Fermín nos va a ayudar a poder ir resolviéndolas una a una. La idea es que si surgen algunas nuevas inquietudes, ustedes nos puedan ir dejando sus preguntas en el chat que hay para poder ir resolviéndola, ¿ya? Así que para poder comenzar, partir desde el inicio, Fermín, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva en curso la nueva ley de copropiedad? Cuéntame si ya han podido avanzar, si ya estamos próximos y en qué fecha se espera que ya podamos ejecutar estos nuevos cambios. Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Este proyecto tiene, la ley anterior de copropiedad inmobiliaria, la 19.537, tiene casi 20 años, más o menos 20 años. Ha tenido un par de modificaciones antes, la ley 20.741 es una de ellas. Y la actual es un proyecto de ley todavía no es ley. Acaba de ser, como tú bien dijiste, aprobada en el Senado, creo que por 35 votos o algo así, que es una votación considerable. Y ahora vuelve como trámite legislativo constitucional a la Cámara de Diputados. Ahora, en la Cámara de Diputados, los proyectos que no tienen urgencia o son urgencia, poder más o menos describir o dar una fecha determinada es súper difícil. Y más aún con lo que está pasando hoy en día, con las agendas nuevas sociales y todo el cuento, yo creo que no es viable. Este proyecto lleva casi 8 años de tramitación. No te puedo creer, 8 años. Casi 8 años de tramitación. Pero ahora lo hemos escuchado con mucha más fuerza, por ejemplo, que ahora, en las noticias, sí, claro, en las redes sociales. Lo que pasa es que ahora es un proyecto que ya está armado, y en general estos proyectos que no son tan controvertidos, salvo algunos puntos, pero no son políticos, sino que son más bien sociales y de bien común, no se discuten tanto, no son tan trabados, y por lo tanto el proyecto que salió del Senado debiera ser sustancialmente más lo mismo que va a ser aprobado por la Cámara de Diputados. No te puedo decir cuándo, pero yo me atrevería a decir que va a ser dentro de este año. Y después de la aprobación de la Cámara de Diputados, el último paso constitucional es la publicación en el diario oficial. Ya con esa ley. Claro. O sea, en el fondo, todas las personas que estén ligadas al rubro inmobiliario vamos a tener que comenzar a estudiar ya desde ya para poder estar preparados para cuando ya esto esté en un 100%. Efectivamente. Cuéntanos otra cosa que nos gustaría saber, si es muy distinta la nueva ley de copropiedad versus la actual ley de copropiedad. En términos cualitativos, la ley es bastante parecida. Tiene algunas diferencias que yo espero que vayamos viendo a medida que vayan haciendo el seminario, pero en general es bastante parecida. La gran gracia que tiene esta ley, en comparación con la anterior, te diría que es una sistematización de los temas. Las instituciones siguen más o menos parecidas. Siguen habiendo 4 órganos de administración, sigue existiendo la figura del administrador, las instituciones están más o menos, son las mismas y no cambian. Lo que sí cambia es, como te digo, la sistematización, el orden. Antes había, por ejemplo, una parte o una sección de la ley que habla de los gastos comunes, un poquito intercalado con otra. Ahora hay una parte especial que habla de los deberes de los copropietarios y habla de los gastos comunes, y después habla de los deberes, de las obligaciones económicas, en otro título que creo que es el artículo 30. Por lo tanto, yo te diría que esa es la gran gracia de esta ley, además de otra que es bien importante, sobre todo con el problema actual de incumplimiento de arriendo, que es que entrega más facultades a los administradores. Y ahí, ahí voy a contar un poco más al respecto.
Perfecto, suena interesante. Eso habla muy bien también, porque a veces no todos tenemos como un conocimiento muy claro de las obligaciones y los deberes de los propietarios. Así que a mí me parece fantástico que esto vaya teniendo un poco más de peso frente a esto. Lo otro que nos gustaría que nos puedas contar es como qué es lo que busca principalmente resolver este nuevo proyecto de ley, porque obviamente si es que hay un cambio, me imagino que hay algo potente, digamos. Sí, yo te diría que hay dos cosas que son bien importantes. Una, en términos más o menos generales. Una es que debido a la situación actual, en el fondo la ley es una respuesta a la realidad de los condominios y de las copropiedades actuales. Y yo te diría que se actualiza en función de cómo funcionan en la realidad y recoge cómo funcionan en la realidad las comunidades. Y por lo tanto, como te decía antes, con el problema actual, por ejemplo, de los residentes que no son propietarios, que son arrendatarios, no pagan los gastos comunes, Es un tema muy fuerte. un tema potente y pasa muy seguido y es muy común y los administradores en general están de mano atada porque hasta ahora, incluso con la ley actual, la 19.537, solamente se puede, por ejemplo, como medida coercitiva, solamente se puede cortar el suministro eléctrico. Esta ley lo amplió un poco. Y otra cosa que es bien relevante de la ley es que se hace cargo un poco de, primero reconoce el reglamento interno, que es una cosa que la ley anterior lo reconocía, pero sin decirlo expresamente. Y dentro de lo mismo hay algunas innovaciones que, de nuevo, yo creo que son un poco reflejo de la modernización de nuestra sociedad, como por ejemplo la aceptación del uso de la tenencia de mascota. Ya no podrán prohibirse la tenencia de mascota. Hay algunas limitaciones, pero yo te diría que esa es otra gran innovación de esta ley. Perfecto. Me gustaría si me puedes contar cómo se define en la nueva ley las obligaciones económicas que debe tener un copropietario. Y adicionalmente, si es que hay, ¿cómo sería el tema de las multas también vinculadas? Sí. Gracias de esta ley es que habla, como te decía, en el artículo 6 habla de las obligaciones de los copropietarios y después hay un título especial que habla de las obligaciones económicas. Las obligaciones son más o menos las mismas que antes, no hay grandes innovaciones, no hay un gravamen mayor para los copropietarios, pero sí se estructura mucho mejor. Se habla, por ejemplo, de cuál debe ser la periodicidad del pago de los gastos comunes. Se dice que tiene que ser dentro de los primeros 10 días, que si hay atraso hay un interés por mora de un máximo de un 50% en interés corriente. Se faculta, como te decía antes, también al administrador para cortar para cortar el suministro de otros servicios que se otorgan, como los que son los que nombran ley, que son calefacción y telecomunicaciones, si existiera. Ahora, lo que sí dice la ley es que de los 3 servicios que se pueden cortar, que ya el suministro eléctrico, telecomunicaciones y calefacción, solamente se puede cortar uno a la vez, ¿ya? O sea, no se pueden cortar los 3, ni 2 tampoco. Pero por lo menos amplía un poco el espectro. Y sigue recogiendo respecto a las obligaciones económicas, las mismas obligaciones, digamos, los mismos derechos coercitivos de que en el fondo, la boleta donde consta el título ejecutivo, y etcétera, etcétera. Claro, perfecto. Y el tema, entonces, van a seguir manteniéndose entonces los gastos comunes, el fondo de reserva, los gastos extraordinarios. Perfecto, eso es importante saberlo. Igual es muy interesante lo que estás comentando, que van a poder haber otras opciones también, otras herramientas. Cuéntanos también un poco como en qué se trata el Registro Nacional de Administradores. Actualmente yo sé que existen instituciones de administración, pero al parecer esto quiere llevarlo a un siguiente nivel, digamos. Mira, lo que hay hoy en día es que las comunidades, para hacer una pequeña introducción muy corta, las comunidades tienen 4 órganos de administración. La asamblea de copropietarios, el comité de administración, los administradores y los subadministradores en este proyecto. ¿Ya? Eso es si hay más de una subadministración. O sea, que los condominios pueden tener subadministración. Entonces, los administradores hoy en día pueden ser personas naturales o jurídicas. Generalmente, hoy en día lo más común es que sean personas jurídicas, que sean empresas. Y puede ser cualquiera. ¿Ya? Lo que hace esta ley es hacer, como tú bien decías, un registro en el cual se van a tener que inscribir los administradores con ciertos requisitos que yo te diría que no son barreras de entrada. O sea, no pone exigencias demasiado altas, sino que lo único que quiere hacer es tener un catastro para poder eventualmente ir ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y poner los reclamos correspondientes para evitar que pasen situaciones como que el administrador desaparece, de repente desaparece la plata, de repente no pasa nada y se disuelve la empresa de administración y uno nunca supo nada más. Perfecto. Yo creo que eso habla muy bien porque lo que va a buscar con eso es profesionalizar el rol de la administración, porque muchas veces, obviamente son pocos casos, pero que pueden perjudicar un poco lo que es el rubro. Y me parece que esta iniciativa va a servir para que
todos tengan un poco más de confianza y obviamente va a ser muy interesante para tener un registro. Sí. Va a ser genial. Creo que sí. Cuéntame, ¿existe algo similar en otros rubros, por ejemplo? Mira, ligado de hecho a la copropiedad hay un registro nacional, no se llama así, no sé exactamente cómo se llama, pero hay un registro nacional de instaladores eléctricos, por ejemplo. Lo mismo pasa con la certificación de ascensores. Son las empresas que están registradas, pueden certificar ascensores. Aquí es un poco lo mismo. Se trata de hacer un registro, una orden, un catastro de las personas que están capacitadas para prestar ese servicio. Perfecto, me queda muy, muy, muy claro entonces en ese sentido. Lo otro que me gustaría preguntarte, Fermín, es que nosotros sabemos que, siguiendo como con este hilo conductor, hay muchas comunidades que se autoadministran, ¿ya? O que hay algún copropietario que asume este rol. Yo quisiera saber si, por ejemplo, con esta nueva ley de copropiedad, esto va a poder seguir pasando, digamos. Mira, las comunidades hoy en día, las comunidades inmobiliarias, las comunidades de copropietarios, tienen un tipo de comunidad especial, ¿ya? La comunidad que rige el Código Civil es una comunidad en la cual todos pueden administrar, a menos que elijan un administrador en común. Si no, cada uno administra. La comunidad inmobiliaria tiene la gran gracia que por su particularidad, que de repente son muchas unidades o lo que sea, manda tener un órgano de administración. Por lo tanto, las comunidades que se autoadministran están incurriendo en una falta, ¿ya? Y de hecho están incurriendo en una contravención a la ley, ¿ya? No debería ser así. Ahora, respecto a las comunidades que se administran por copropietarios, que como tú bien decías es bastante común, esos copropietarios van a poder seguir administrando las comunidades siempre que cumplan con los requisitos de la ley, que no son tan distintos en términos de administración, ¿eh? En términos de requisitos para ser administrador, de plazo, etc. O sea, pero estos comités de administración podrían entonces administrar la comunidad. Van a poder seguir administrando. De hecho, la ley dice expresamente que las comunidades tienen 4 órganos de administración, como te decía antes, y uno de esos son los comités de administración. Entonces va a seguir entonces la posibilidad de poder administrarse por un comité. Efectivamente, lo que pasa es que empodera más a los administradores, pero eso no quita la realidad que sigue existiendo respecto a que los comités sí van a seguir administrando. Perfecto, me queda muy claro. Lo otro que sabemos acerca de del nuevo proyecto de ley es que busca que las municipalidades tengan como una acción más fuerte frente a los casos de la copropiedad. Por ejemplo, yo te voy a contar, nosotros en Comunidad Feliz tenemos eventos que hemos realizado y muchas veces lo hemos hecho con la Municipalidad de Providencia, ¿ya? Y hacemos eventos educacionales, ¿ya? Entonces hablamos sobre la ley de copropiedad y ese tipo de cosas, o la tenencia responsable de animales u otros. Y la municipalidad, en este caso, que puedo hablar porque lo conozco, tienen una área adicional que se encarga de solucionar problemas de copropiedad, que a mí me parece genial. Sí. No sé si esto va a ser una obligación para todos los municipios, o de qué se va a tratar. Esa es una muy buena pregunta. El artículo 37 de la ley dice que las municipalidades podrán atender estos casos, ¿ya? Y cuando la ley habla de podrán, lo que quiere decir es que es facultativo, no es una obligación. Por lo tanto, queda a voluntad o a criterio de las municipalidades disponer de estas unidades o no disponer de ellas. Por lo tanto, efectivamente, hay algunas municipalidades que ya lo hacen el día de hoy. Probablemente el fenómeno que se empieza a ver es que cada vez más haya municipalidades que tengan estas unidades, que tengan estos centros, digamos, de atención a copropietarios, conflictos de copropietarios. No nos olvidemos, además, que, y con esto cierro un poco la idea, de que los conflictos de copropiedad generalmente, salvo algunos pocos casos, como por ejemplo las multas, digamos, los gastos comunes y pagos, pero generalmente se ven en sede de juzgado de policía local, que también es municipal. Por lo tanto, lo que trata de hacer la ley es mantener esta misma armonía o este mismo espíritu, ¿cierto? De seguir con que las municipalidades, y además llevar a cabo un proceso que hoy en día es muy común en términos de resolución de conflictos, que es la mediación. Me parece espectacular. O sea, yo creo que eso es un súper buen dato para que todos los que estén viendo el webinar sepan un poco acerca de esto. Va a ser súper interesante que las municipalidades también puedan ser un órgano que también pueda prestar soporte frente a estos temas, porque a veces las comunidades se ven un poco desamparadas frente a ciertas situaciones. Bueno, el mismo administrador también puede recurrir si es que tiene algún tipo de pregunta relacionada al tema de copropiedad, porque tienen abogados que van a estar relacionados entonces a este tema. Entonces va a ser una súper buena iniciativa.
Lo otro que me gustaría preguntarte es como de qué manera este nuevo proyecto beneficiará a los administradores de edificio y condominio. ¿A qué me refiero con esto? Es que si van a haber nuevas herramientas para poder mejorar la gestión de la administración. Sí. Yo creo que lo beneficia principalmente de dos formas. Una es con lo que ya hablábamos respecto al Registro Nacional de Administradores. Va a beneficiar, como siempre pasa cuando se pone orden en este tipo de cosas, va a beneficiar a los administradores serios y responsables. Y por supuesto que va a perjudicar a los administradores que no hacen bien la pega o que tenían pensado, digamos, disolverse y desaparecer y dejar todo así, como primera, digamos, medida o primera característica. Se profesionalizará un Se va a poco más profesionalizar mucho más. Aunque rubro. yo te diría que hoy en día el rubro de la administración de los edificios está súper profesionalizado. Sí, yo creo que ocupé una mala palabra, como que pero se le da Pero se entiende perfectamente. O sea, en el fondo, efectivamente, se encausa como debiera, es reconocido como debiera ser reconocido. Eso, creo que es una palabra muy idónea. Me parece que la ley toma una realidad que es precisamente la hace 20 años atrás y que es la que los administradores, en algunas personas que decían, mira, yo voy a hacer esto, veamos cuánto cobro por hacerlo. Hoy en día son empresas de administración, hay un colegio de administradores de edificios, por lo tanto, como tú bien dices, lo que hace es reconocer que existe una institucionalidad. Yo diría que eso es una cosa. Y lo segundo son, como tú decías en tu pregunta, las herramientas que le entregan los administradores. Y en ese sentido, yo te diría que la principal herramienta hoy en día es ordenar, clarificar y sistematizar el tema de los pagos de las multas, de los gastos, primero los gastos comunes y después de las multas, en términos de orden, de fecha, de intereses en caso de mora y de unas pequeñas herramientas adicionales que le entrega para forzar el cumplimiento, como son el corte de estos servicios que te decía, el suministro de estos servicios. Claro, igual esto va a estar muy relacionado entonces como con el tema propiamente tal que son los gastos comunes, que al final sabemos que la administración es un tema bien completo, o sea, tiene varias aristas, digamos, gestión, administración, pero uno de esos puntos es los gastos comunes. Efectivamente, un punto no menor. Claro, entonces ahí podríamos ver esos beneficios frente a esto y un poco de regular también. Cuéntame qué aspectos de la vía en copropiedad regula o queda a voluntad del reglamento interno. A ver, el reglamento interno es un reglamento que se piensa para algunos casos específicos que no están cubiertos por el reglamento de copropiedad, que generalmente son eventos que, de nuevo, la vida comunitaria va pillando un poco la ley y van apareciendo casos nuevos que antes no se veían tanto, o que quizás si se veían no eran en tal magnitud como que fueran reconocidos. Por ejemplo, el tema de las mascotas. La actual ley no dice nada respecto a las mascotas. En general, los edificios, los más modernos, tienden a aceptarlas, hay otros que no, y con todo derecho pueden no aceptarlas, pero lo que dice hoy día la ley es que ningún edificio va a poder prohibir la tenencia de mascotas, ese es el concepto, dentro de las unidades. Lo que sí se va a poder prohibir, por ejemplo, si no va a estar permitido, digamos, es el tránsito por áreas comunes, o más bien la estadía en áreas comunes. El tránsito necesariamente va a tener que pasar por áreas comunes, pero la estadía en áreas comunes puede prohibir estar en los jardines, por ejemplo. Pero volviendo a tu pregunta, el reglamento interno entonces se hace cargo de algunos temas que van surgiendo en el camino, que la comunidad tiene que, frente a los cuales tiene que responder, y frente a los cuales también, por su entidad, es muy engorroso modificar todo el reglamento de copropiedad, porque requiere quórum especiales, la modificación del reglamento requiere un quórum altísimo, porque hoy en día en general los copropietarios están cada vez menos involucrados, por lo tanto además es muy difícil obtenerlo. Yo tengo clientes que son comunidades de edificios que me dicen, oye, estoy tratando de hacer una modificación pero no puedo, y necesariamente en algunos casos tenemos que forzarle a la policía local, porque es complicado, y además que son temas que son más del día a día, que no son tan basales o tan estructurales, pero ese tipo de cosas, te diría yo, las mascotas, qué pasa con determinados, por ejemplo, en las salas de eventos, como salas de recreación, muchas veces hay equipos, o podrían haber equipos, o hay instalaciones para que haya amplificación, bueno, el reglamento interno también habla de eso, qué va a pasar con ese equipo, dónde deben instalarse, pero son ese tipo de cosas, un poco más del de... Bueno, también quiero conectar y preguntarte sobre la tenencia de responsabilidad de animales, de qué es lo que va a pasar con la nueva ley referente a esto, porque muchas veces las comunidades tienen prohibido que pueda haber animales
en los departamentos, o sea, quiere decir que esté habitado por animales, digamos. Entonces, quisiera preguntarte un poco esto y también relacionarlo un poco con la pregunta anterior, porque a veces las comunidades dicen que esto está en el reglamento interno, pero me gustaría saber, y creo que va a ser de interés para todos, hasta qué punto llega el reglamento interno y si se puede sobrepasar la ley, digamos, Sí, en el fondo. una muy buena pregunta. Y una buena pregunta porque en general los copropietarios, las comunidades tienden a pensar que son como unidades autónomas del resto de los edificios y de la regulación en general, y que por lo tanto si una comunidad dice, oye, yo quiero hacer tal cosa, debería permitirse solo porque ellos quieren hacerlo. Pero la verdad es que ni el reglamento interno y ni siquiera el reglamento de copropiedad pueden ir en contra de la ley. Y por lo tanto, si la ley, y esta nueva ley dice que se deben admitir las mascotas, que no se pueden prohibir más bien, el reglamento interno no puede prohibirla, no puede ir en contra de la ley. Ah, perfecto. Eso está muy interesante entonces para saber que más adelante vamos a tener que optar por la tenencia responsable de animales y también disfrutarla, digamos. Y quizás, como bien dice, quizás se pueden poner algunas reglas de los espacios comunes o ese tipo de cosas que podría afectar al resto, según lo que haya mencionado. Hoy día el reglamento interno que tienda o que tenga como objetivo, pues yo creo que en los edificios nuevos, o más bien en los condominios nuevos, que no necesariamente son edificios, pero en los condominios nuevos, lo que se va a tender a hacer es que los reglamentos de copropiedad que se otorguen, ya no reglamento interno, sino de copropiedad, lo incorporen. Pero los edificios que ya existen, como probablemente no van a querer modificar el reglamento de copropiedad, van a ser reglamentos internos, en el que va a jugar mucho, como tú bien decías, la tenencia responsable de mascota, que es absolutamente de cargo del dueño de la mascota. Pero también hay algunas personas que su tenencia responsable llega hasta el cariño o hasta el amor que entregan a su mascota, pero de repente descuidan algunas otras cosas que, de no existir un reglamento de propiedad, probablemente seguirían descuidadas, como el aseo de los espacios comunes, como la estadía de los espacios comunes. De repente, no sé, por dar un ejemplo muy, muy cotidiano, los perros rompen, los perros les gusta hacer hoyos, pueden ensuciar también en las piscinas, también por temas de sanidad probablemente no van a dejar que estén en las piscinas, y eso es lo que dice la ley, ¿ah? Que se puede restringir los espacios comunes, pero teniendo un poco de criterio, digamos, también y de respeto, y yo creo que lo más importante, la vida en comunidad, o sea, en el fondo, entender lo que es la vida en comunidad, y cuando uno asume la decisión de vivir en departamento, también tiene que asumir que está ligado a esto. Así. Quisiera que me pudieras contar, no sé, alguna otra cosa sobre la ley. Ya estamos casi terminando las preguntas que hemos preparado. Obviamente no se vayan porque vamos a ir respondiendo a preguntas que ustedes tengan, aprovechando que tenemos acá a Fermín, ¿ya? Pero, sí, tengo una pregunta que se me queda en vitrina. Muchas veces nos preguntan acerca de la ley de copropiedad y de la nueva ley de copropiedad. Yo sé que contigo hemos aprendido un poco acerca de esto, pero si quisieran profundizar un poco más las personas del comité, los copropietarios, los administradores, ¿qué es lo que tú recomiendas que ellos puedan visitar para poder conocer un poco más de esto? Mira, yo creo que hoy en día, en términos, a ver, en las ayudas o en las preguntas que son más cotidianas, más sencillas, entre comillas, hoy en día hay muy buenos tutoriales y muy buenos explicativos en internet. Un buen ejemplo es su página, por ejemplo, la de Comunidad Feliz, que tiene algunos bullets ahí súper interesantes respecto, por ejemplo, a esto. Y en temas que son un poco más profundos, o más complejos, o de más largo aliento, yo creo que es conveniente consultar o tener un consultor jurídico, un abogado que pueda guiar, no necesariamente con una asesoría permanente, como miembro de la administración o no, pero con consultas puntuales. Lo que acabas de comentar acerca de tener un abogado me hizo acordarme de un caso que me ha pasado más de una oportunidad, que las comunidades me mencionan o administradores que a veces han tenido problemas con irregularidades respecto a la contratación del personal. Por darte un ejemplo, cuando un conserje trabaja más de las horas estipuladas por la ley, ¿ya? O bien no hay un pago de las previsiones, por ejemplo, ese tipo de cosas puede incurrir que la comunidad tenga problemas legales, digamos, o sea, que el trabajador se pueda acercar, obviamente, a la inspección de trabajo y comunicar esto. Cuéntame cómo se ve esto con la nueva ley, si es que hay algún cambio, si es que hay alguna atribución, si le da más. Mira, yo creo que se mantiene, esta es mi opinión, yo creo que se mantiene más o menos igual, ¿no? Porque al final el tema con los trabajadores, por muchas estructuras intermedias que se pongan, y por estructuras intermedias quiero decir
asamblea, comité, administrador, subadministrador, siempre la relación laboral va a ser con la comunidad, ¿ya? A través del administrador. Pero el responsable, en caso de multas de la dirección del trabajo, de la inspección, o en caso de juicios laborales perdidos que gana el trabajador por exceso de horas, por despido injustificado, por accidente de trabajo, por lo que sea, el responsable va a ser la comunidad. Entonces, el copropietario va a ver en su gasto común del mes siguiente que sale la sentencia, va a haber un gasto común extraordinario que es para pagar eso. Por lo tanto, yo diría que se mantiene más o menos igual con las salvedades que acabamos de conversar respecto, por ejemplo, al registro. Yo te diría que el registro de administradores, para volver muy corto sobre el tema, ayuda también para eso, porque al final, si bien los trabajadores son responsabilidad de la comunidad, esta responsabilidad está delegada en un administrador. Y por lo tanto, mientras más serio y mientras más conocimiento tenga un administrador y mientras sea una persona que está en un catastro determinado, y muchas más garantías nos va a dar que va a llevar bien la relación laboral, que no les va a permitir a los cosa que pasa mucho. Por ejemplo, los conserjes que dicen, mira, a mí no me pague previsión, o cotíceme por el mínimo y me pasa el resto, el diferencial me lo pasa en efectivo. O mire, si es que tengo que mandar mi plata no sé dónde, así que por favor pasen esto. Probablemente con un administrador más profesional eso no va a pasar. Pero en términos de consagración legal no hay mucha diferencia. Y tener mucho ojo porque a veces las multas son bastante grandes, hay que estar preparados también para enfrentarse a cualquiera de esas situaciones, y la idea es que las comunidades, bueno, que no afecte el bolsillo de todos, que tampoco las comunidades se desfinancien porque a veces tienen que cubrir esto con fondos de reserva. Así que por ese lado hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, pero también tenemos que ser, tenemos que estar felices también porque esta nueva ley nos va a permitir obviamente poder regularizar un poco más esto, vamos a poder estar un poco más apoyados, y los invito también, que yo creo que un rol muy importante no solamente es descansar en los hombros del administrador o del comité, sino que también todos sean partícipes en la toma de decisiones para que cuidemos entre todos los bienes que tengamos y las finanzas de la comunidad. No sé si te gustaría agregar algo antes, Fermín, acerca de la nueva ley o un tema importante que le pueda servir a los participantes del webinar. Yo creo que esto, de los participantes que me están viendo, probablemente muchos sean administradores, o sea, miembros de comité. Me pasó en el webinar pasado que muchos después me preguntaron a mi correo, me escribían y me decían, oye, tenemos esta duda o tenemos este caso, y no sé. Por lo tanto, probablemente la gran mayoría de la gente que nos está viendo hoy día son personas muy relacionadas con la administración. Y en función a eso, creo yo que independiente de la ley nueva, antigua, reglamento, lo que rija, lo más importante en la comunidad, que es lo que trata de recordar un poco este proyecto nuevo y que ya existe en el anterior, es que la responsabilidad del manejo de la comunidad es de los copropietarios. Por lo tanto, si la comunidad tiene bienes deteriorados, o tiene problemas con los conserjes, o tiene problemas de seguridad, o tiene problemas de vecinos que no pagan sus gastos comunes, generalmente la raíz de todo eso, la causa, se ve en que uno va a las asambleas de copropietarios y llegan al 10% o al 20%. Y que las asambleas de copropietarios además muchas veces se transforman en una casa de brujas, que unos quieren ser comité y otros no, y que uno le grita a la vecina al otro lado. O sea, al final se pierde un poco el sentido, y por lo tanto, y como comentario a la ley, independiente de la ley que tengamos, yo creo que es una buena ley, que es un buen avance. Pero independiente de la ley que tengamos, podemos tener la ley más completa, pero si los copropietarios no son comprometidos con su labor, no hay ninguna posibilidad de que funcione. Claro, y como bien hablamos, entonces la comunicación es un tema sumamente importante. Por eso mismo también existe la tecnología, y la tecnología ha llegado a niveles impensables. Por eso, obviamente, Comunidad Feliz, por ejemplo, es una tremenda herramienta que les puede ayudar a poder mejorar la comunicación entre los copropietarios, transparentar las finanzas, porque todos van a tener acceso a poder revisar, pagar en línea sus gastos comunes si lo estiman conveniente, y obviamente transparentar todas las gestiones y revisar las mantenciones y todos los comunicados que tienen conveniente. Vamos a pasar entonces a algunas preguntas que tenemos acá. Acá, por ejemplo, Fermín, una pregunta que nos hacen es: ¿el proyecto establece requisitos para ser administrador? Lo establece requisitos para ser administrador. Tienen que ser, pero los requisitos son súper pocos, ¿eh? Tienen que haber acreditado. Lo que pasa es que, primero que nada, lo que hay que decir es que la ley distingue entre administradores a título oneroso y a título gratuito, es decir, administradores a los que se les paga y administradores a los que lo hacen, como decía antes, sin recibir una remuneración.
Los requisitos están establecidos por los administradores que reciben una remuneración, o sea, los que están contratados a título oneroso. Ah, los títulos onerosos, importante entonces. Esa es la primera definición, y por lo tanto, si tenemos algún copropietario, por ejemplo, que se ofrece. Que sea muy voluntarioso y que está muy animado y muy motivado, pero lo hace así por amor al arte, estos requisitos no aplican. Los requisitos son particularmente dos. Acreditar enseñanza media y haber aprobado un curso de capacitación en administración de condominios. Con la enseñanza media y con este curso de administración, está listo, y no haber sido condenado a pena efectiva también, por un delito que merezca más de 3 años. Perfecto. Pregunta para remover a alguien del comité. Se cambia la ley para remover a alguien del comité. O sea, es que si va a haber alguna modificación a la ley para generar algún tipo de cambio Sí, a alguna persona miembro del comité. Perfecto. A ver, espera, parece que... ¿Creo que llegado? Sí. Dijiste hola. Parece que se ha quedado un poco atrás, desfasado, digamos. Ya estamos actualizando antes de seguir. Ya, denos por favor un minuto para resolverlo. Está muy... Ah, bueno, sí. La gente puede ir. Perfecto. Arreglo la imagen. Bien. Okay. Mira, acá hay preguntas de la gente. Perfecto. Sigamos con el tema de la asamblea, del comité. Todos estamos... Ah, ya. Estamos viendo, de poco. Lo estoy enseñando, no sé. Ya, perfecto. Entonces, Llega un poco... sí, a nosotros nos llega un poco de... Perfecto. Entonces acá voy a leer alguna pregunta que aparece. Dice Eva, pregunta Eva Iturra, ¿el corte de luz para copropietarios morosos en la nueva ley sigue siendo dependiente del reglamento de copropiedad o se puede realizar aunque el reglamento de copropiedad no lo tenga señalado como procedimiento para los propietarios que adeudan gastos comunes? Sí, no, esto es el corte de luz. En este caso puede hacerse solamente por en virtud de la ley, no le saltan el reglamento. Buena pregunta, pero sí, solamente con ese, telecomunicaciones de nuevo y calefacción. Perfecto, entonces, independiente de que no esté dentro del reglamento interno, se puede aplicar de igual forma. Así es. ¿Ya? Acá hay otra pregunta que nos hacen. Dice, acá Carlos Sebastián Rojas pregunta,
puedo como copropietario arrendatario solicitar al administrador el total de la información, quiere decir un 100% que requiera, tanto documentos físicos como planillas Excel que el mismo software genere. Muy buena pregunta. O sea, no es mi opinión, es así, sí, se puede. Ahora, hay que tener ojo porque a lo que tienen derecho los copropietarios es al acceso a la información. Y por lo tanto, esa información, lo que pueden hacer es exigirla, pero lo que no pueden hacer es pedir un determinado soporte. O sea, si el administrador tiene, por ejemplo, porque él dice ahí, tanto documentos físicos como planilla, si el administrador tiene todo en un software o en planilla o en Excel o en lo que sea, el copropietario no puede pedirle que le entregue las tablas físicas, ¿ya? La estadística física, las fichas físicas, las planillas físicas. Lo que sí puede hacer es llevarle, ni siquiera podría pedirle, y esto ya es una opinión mía, pero según la ley yo entiendo que es así, ni siquiera podría pedirle que el administrador le copie un CD que haya comprado el mismo administrador. O sea, si él quiere la información, el administrador está obligado a entregársela, aunque sea un solo copropietario, pero tiene que llegar él con un pendrive o con un disco a grabar la información. Ah, perfecto. Y si quiere, perdona, y si son algunas cosas que son físicas, como por ejemplo las planillas de ingreso y egreso de los trabajadores, tiene que él, de su cargo, pagarse en fotocopia. Ya. Pero sí tienen derecho a acceder a Perfecto. Que al igual tiene sentido para no dejar sin la copia original, digamos, a la comunidad y no o se le además como incurrir, respaldo para el administrador también. y además no se le incurrir en gasto que no corresponde, porque imagínate que en una comunidad de un edificio de 15 pisos, de 5 departamentos por piso, que los 75 estuvieran pidiendo información, el gasto en fotocopia, el gasto en CD, digamos, el gasto no corresponde. La información puede hoy día estar en cualquier plataforma, digamos, en cualquier soporte, y eso tiene que respetarse, no puede implicar un costo adicional para la comunidad. Perfecto. Ah, me encantó la respuesta porque la podemos vincular mucho a comunidad feliz, o sea, al software. No De todas maneras, van a poder ingresar cada uno de los arrendatarios, ya sea arrendatario, dueño, incluso si es que tiene un corredor de propiedades, a revisar toda la información en tiempo real y sin necesidad de incurrir tampoco en gastos, obviamente en el fee del sistema, pero no necesariamente van a tener que imprimirlo, sino que lo van a poder ver desde la plataforma. Sí. Vamos a seguir entonces con algunas preguntas más. A ver, aquí tenemos... Ya, acá la pregunta que nos hace Samuel Acevedo es ¿quién cobra las multas? Mira qué interesante. ¿El comité, el administrador, el juzgado de policía local? ¿Quién queda con el dinero de las multas? ¿Quién cobra las multas? ¿Comité administrador o juzgado de policía local? Sí, los tres. A ver, el administrador es el que cobra las multas. Nosotros sabemos que las multas hay que distinguirlas de los pagos adeudados por gastos comunes. Esto lo vimos en alguna otra oportunidad, pero es importante aclararlo, porque Sí, cuando aclaremos. uno tiene atraso en gastos comunes, se genera una multa. En la ley nueva se establece que esa multa es después del 10º día, a menos que el reglamento diga algo distinto, porque los gastos comunes se tienen que pagar hasta el día 10 de cada mes. A menos que el reglamento diga se paga con esta nueva ley de... Y después por cada día de atraso se genera un 50% de... O sea, el interés equivale al 50% de la tasa de interés corriente, ¿ya? Si un copropietario se atrasa en el pago de los gastos comunes, hay derecho, ¿cierto?, a cortar los suministros, ya lo dijimos. Pero si no paga las multas, no hay derecho a cortar los suministros. Porque lo que dice la ley es que esa sanción aplica solamente para el no pago de gastos comunes. Y es una sanción súper estricta y tiene que interpretarse también de manera estricta. Eso es lo que han dicho los tribunales. Respecto a quién los cobra, hay que distinguir la etapa de cobro. Los cobra el administrador, ¿ya? Los cobra a través de una liquidación mensual. Bueno, todos lo sabemos, pero no está de más repetirlo. Lo cobra con una liquidación mensual que en general hace una explicación más o menos detallada de en qué se gastó. Generalmente incluye esa liquidación las planillas de sueldo, los gastos de Enel, de agua, etc. Y es un cobro, la palabra no es voluntario, pues están obligados a ello, pero es un cobro que todavía es, digamos, contractual, ¿ya? Ahora, en una segunda etapa, cuando no se pagan esos gastos comunes, efectivamente hay que cobrarlos mediante un proceso judicial. Ahora, ese proceso judicial, lo que dice la ley, es que se debe ver en el juzgado de letras en lo civil, no en el juzgado de policía local. Esta es de las pocas materias de copropiedad inmobiliaria que no se ven en policía local, sino que se ve en un juzgado de letras, en lo civil, en un juzgado civil. Ah, bueno, hay que tomar entonces ahí
apunte, porque uno suele pensar que es el juzgado de policía local. Esto no, esto es juzgado de la Trujillo. Perfecto. Vamos a ver si tenemos más preguntitas. Está desfasado. Pero espere. Se puede pedir toda la información que se quiere. Acá a ver qué tenemos. Está perfecto. Acá Débora Alvarado nos pregunta si algunas comunidades en la actualidad realizan corte a los 2 meses. ¿Esto es posible? No, No. todavía no. No se puede. Máximo, mínimo, perdón, 3 meses. Y es lo que hablábamos antes. Yo quiero también repetir un poco y volver a eso. Yo creo que el reglamento interno no puede pasar sobre quizás la ley, digamos, que estipula que son por lo menos 3 meses. Rodrigo Cabrera, que ha hecho hartos comentarios muy atingentes, dice el corte de luz también se puede solicitar a la compañía eléctrica, pero tiene cobro. Efectivamente es así. Lo que pasa en la práctica es que lo corta el conserje. El conserje va Y corta, claro. Efectivamente. Eso es lo que pasa más o menos en la práctica. Sí, Sí. pero como bien dice Rodrigo, se puede pedir también a la compañía eléctrica. Perfecto. Más preguntas. Esta pregunta dice, ¿se podría cobrar un monto único para el gasto común, independiente de los metros cuadrados de cada departamento? Es una buena pregunta. No tengo la respuesta definida. Tiendo a pensar que no. Porque el gasto, cuando uno recibe recepción final e ingresa el reglamento de copropiedad, el reglamento, uno de los anexos necesariamente es la tabla de prorrateo. La tabla de prorrateo, una de las funciones que tiene es saber qué porcentaje tengo yo de esa copropiedad, y la principal razón por la cual yo quiero saber qué porcentaje tengo es para saber qué porcentaje de derechos y qué porcentaje de deberes tengo. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que no se podría. Claro, igual siempre te entregan esta información al momento de comprar de comprar un departamento, generalmente, porque esta información ya te la entregan y todo debería sumar en un 100%, digamos. O sea, que la distribución va a ser equitativa según los metros cuadrados que ya fue antes determinado. Pero hay casos en los cuales las comunidades generan un propio espacio, digamos, o sea, una propia... creo que se ¿Desconectó, no? desconectó. Nosotros no tenemos la pantalla. Ya, acá no aparece solamente la pantalla. Bueno. Que nosotros no estamos conectados, eso decía, que nosotros no estamos conectados a este. Perfecto. Bueno, entonces, volviendo a lo que estaba comentando, a ver, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Cuando son casas, ¿ya? Hay unas, no sé, por ejemplo, un condominio de casas se organiza, digamos, y entre ellos generan pagos de espacios comunes. Muchas veces en esos casos son cuotas fijas, digamos, que es lo que yo más he visto, ¿ya? Eso, en esos casos yo he visto sí, efectivamente es así. pagos fijos, digamos. Desde mi experiencia, digamos, dentro de Comunidad Feliz. ¿Sí? Sí, ya. Acá hay una pregunta que dice, siguiendo con las preguntas, que es Cristian Hernández, pregunta, ¿qué dice la nueva ley cuando hay falta de quórum de la asamblea para aprobar decisiones de la comunidad? Es decir, si los asistentes son el 40% total de la comunidad. Esta pregunta que está haciendo Cristian es una pregunta súper común, digamos. O sea, en el fondo siempre nos preguntan en todos los eventos, yo diría acerca de eso. Sí, a ver, sí, efectivamente los asistentes ¿se pueden tomar decisiones de la comunidad? Sí. ¿Qué decisiones se pueden tomar? Se pueden tomar decisiones respecto a materias propias de asambleas ordinarias. ¿Por qué? Porque las materias propias de asamblea ordinaria, que son rendición de cuentas del administrador, que son, acá tengo algunas anotadas, pero son, o sea, no anotadas, la designación o reelección del comité y otras cosas así, son materias de asamblea ordinaria, y esa asamblea ordinaria puede sesionar con la mayoría absoluta, o sea, perdón, con la mayoría de los, necesita un quórum de la mayoría, perdona, de los asistentes.
de la mayoría absoluta de los asistentes. Por lo tanto, aunque haya los asistentes representen un 40% del total de la comunidad o representen un 30% del total, con que de ese 30%, el 50 más 1 apruebe, se pueden tomar esa decisión. Ahora, el resto de las materias no se pueden tomar, no permiten, porque piden mayoría reforzada de los derechos, ya no de los asistentes, sino que de los derechos, y por lo tanto, si va un 40%, te va a faltar un 11% para tener la mayoría, y otros piden mayoría reforzada, que es un 66%, y después reforma el reglamento, por ejemplo, es un 75%. Claro. Esas que mencionaste son de asambleas ordinarias, entonces. Son asambleas ordinarias las que se puede, efectivamente. Perfecto. ¿Y algún ejemplo de alguna decisión? Tú me comentabas por ejemplo, la remoción o la reelección del comité. Ah, mira. En general, la elección del comité. Tendría a pensar que sí. Del administrador, etc. Perfecto. Bueno, vamos a ver si tenemos unas preguntitas más. Se la respondimos. Sí, la respondimos, pero lo puedo responder de nuevo. Jorge acá nos dice que no respondimos una pregunta, que era si la nueva ley dice respecto a la remoción de algún miembro del comité. Sí, dice dos cosas. Quizás dice más, pero las principales son dos cosas. La primera es la que se trata en junta ordinaria, ¿ya? En junta extraordinaria. Lo que se trata en junta ordinaria es la elección, renuncia o reelección, ¿ya? Lo que se trata en junta extraordinaria es, pero en el fondo lo dice cuando habla de las asambleas, ¿ya? Y lo segundo que dice es lo que ya dice la ley actual, que podríamos decir la ley antigua, pero sigue siendo la ley en vigencia, respecto a que se puede forzar la salida de un comité de administración o de un miembro del comité de administración mediante un proceso en juzgado de policía local. Perfecto. Perfecto. Como lo mismo que hemos hablado. A ver. ¿Cuál te... Esa, ya. Javier Prado pregunta si la comunidad no está al día con el FI, ¿de todas formas deben entregar la información? Sí, deben entregarla siempre. Y después, perdona. Si tú ves alguna pregunta, por favor. Sí, esa pregunta es súper interesante. Esteban Moraga dice, si el pago que hace el copropietario, nosotros pagamos, me imagino que Esteban es administrador, o el miembro del comité, porque dice, nosotros pagamos primero la multa. O sea, si del pago que hace el copropietario nosotros pagamos primero la multa y el saldo gasto común, ¿se puede? Y la verdad es que sí, se puede. Lo que no se puede hacer es mantener esa deuda de gasto común. Imaginémonos que el copropietario tiene 3 meses de gasto común adeudados. Se le devenga una multa. Pongamos, esto no existe en ninguna parte, pero pongamos que así, que cada mes de gasto común son 10.000 pesos de costo. Él tiene una deuda de 3 meses, por lo tanto 30.000. Y por multas, tema de intereses moratorios y todo, tiene una multa de 30.000 pesos más. Si él paga 50.000 pesos, efectivamente, hagámoslo fácil, si paga 30.000 pesos, ellos pueden decir, o pago los 3 meses, ¿cierto? O pago la multa de 30.000 pesos. Ellos pueden pagar la multa primero. Lo que no pueden hacer es, para efectos de sanciones, seguir considerando que tiene 3 meses atrasado. Porque por una decisión personal no quisieron imputarlo, pero debieran imputarlo primero gasto. Porque siguen manteniendo, a pesar de que él pagó lo que equivale al total de los gastos comunes, él sigue manteniendo esa vulnerabilidad de que se le pueden cortar los suministros de servicio. Entiendo. O sea, en el fondo como que considerar que hizo una abono, digamos. Efectivamente. Ya. Perfecto. Bueno, ¿cómo? Acá hay una pregunta que dice Roberto Gali. ¿El Estado por Comunidad Feliz tiene alguna herramienta para ingresar y asignar las multas que se generan? Bueno, efectivamente el sistema está diseñado para que se genere el cálculo de los intereses automáticamente, ¿ya? Porque nosotros segmentamos lo que son intereses o multas, ¿ya? Así que según la fecha de vencimiento, automáticamente se genera el cargo asociado a los intereses. Obviamente, Comunidad Feliz busca que sea bajo la máxima de interés convencional, ¿ya? Pero también tiene esa flexibilidad porque hay algunas comunidades que en el reglamento interno han determinado que van a cobrar otro tipo de interés,
¿ya? Obviamente nosotros estipulamos dentro del sistema, dejamos una nota que da a entender cuál es la máxima tasa de interés convencional, pero permite obviamente que se pueda estipular la que quieran, digamos, registrar, digamos. Y adicionalmente se pueden registrar multas. Multas, por ejemplo, que ya están asociadas a otro tipo de cosas, como que han determinado también el reglamento interno, como multas por mal uso de estacionamiento, por ejemplo. Por multas por lo que hablábamos antes, por no tener una tenencia responsable de la mascota, digamos. O por usar la sala de eventos hasta más tarde de lo permitido, o por usar estacionamiento, que un propietario use estacionamiento de visita, etc. Y eso se pueden asignar las multas, obviamente, dentro del sistema, y también se pueden categorizar, ¿ya? Porque es difícil cuando un copropietario hace el pago total de la deuda, es sumamente difícil determinar en qué se distribuye este pago. Porque por un lado están los gastos comunes, por otro lado está el fondo de reserva, por otro lado está la multa, por otro lado está el interés. Entonces, en Comunidad Feliz tú vas a poder categorizar esto. Entonces vas a poder saber cuánto es lo que se ha recaudado en multas por mal uso de estacionamiento y cuánto es lo que efectivamente se ha recaudado, porque no siempre coinciden, ¿ya? Porque a veces hay mora, ¿ya? Así que espero haber podido responder la pregunta. En verdad es un sistema que permite facilitar todo el cálculo, así que de verdad lo recomiendo y no hay errores, digamos, como pueden suceder con otra uso de plataforma como Excel, por ejemplo. Perfecto. Y bueno, también comentarles, aprovechando que estamos hablando del sistema, y ya casi un poco despidiéndonos también de este webinar, ojalá haber podido resolver preguntas propicias y que también les haya podido servir esto. Comentarles que vamos a seguir haciendo estas iniciativas. En Comunidad Feliz queremos mucho educar a toda la red, digamos, y nos incluimos también, por eso invitamos también a especialistas dentro de la materia, que puedan también recomendar Comunidad Feliz en sus edificios. Este sistema tiene un valor que es sumamente alcanzable, ya que como bien hablábamos se puede prorratear dentro de las unidades. Tiene un valor de 3 UFs mensual si es un plan full que permite el cálculo de las remuneraciones, o si necesitan un plan light, que es decir que es un plan más pequeño, digamos, sin el módulo de remuneraciones, tiene un valor de UFs mensual, ¿ya? Y contratando el año, nosotros les regalamos 2 meses, ¿ya? Así que en verdad felices de que puedan llegar a esto. Ahora le dejo el paso a Fermín, si quiere dejar algún aviso, cómo te podemos contactar, si tenemos algunas dudas, si tenemos problemas dentro de la comunidad. Bueno, lo que les decía antes, en general es recomendable, no lo digo porque yo sea abogado ni porque me dedique a estos temas, sino porque efectivamente es recomendable. Pasa mucho que a mi oficina llegan clientes que llegan en una etapa que ya es un poquito tarde, o que la solución es bastante más demorosa, engorrosa, complicada y cara que haberlo prevenido. Entonces, nada, lo que les puedo decir es que todas las personas que nos estén viendo y que tengan necesidad de armar una especie como de programa de cumplimiento o de protocolo de ciertas actuaciones que son legales, o los que tengan problemas con su comunidad, con el comité, con la administración, con deudores o morosos, yo encantado de ayudarlos. Mi correo no sé si queda por ahí, si no es foyarzun@alvearabogados.cl, y encantado de ayudar lo que necesiten. Oye, muchas gracias, Fermín. También los invito a visitar nuestra página de internet, www.comunidadfeliz.cl. Pueden entrar a nuestra demostración online, que es absolutamente gratuita, sin costo, y también pueden solicitar su asesoría. ¿Ya? No tenemos ningún problema, vamos a estar felices de ayudarlo. Y no solamente en Santiago, en regiones, ¿ya? Y no solo en Chile, sino que también en casi toda Latinoamérica. Ya, muchas gracias. Y para los que necesiten les vamos a hacer llegar esta grabación igual, por si necesitan volver a escucharla. Muchas gracias y buenas tardes.